Bob y Penny Lord presentan Los Grandes Santos. Santa Catalina de Boloña, mística, hacedora de milagros, cuerpo incorrupto. Nos encontramos en el santuario de Santa Catalina de Boloña, en Boloña, Italia, y conmigo se encuentra un sacerdote español, el padre Ángel Rodríguez Guerra, y va a mostrarnos las diferentes partes del santuario de Santa Catalina. Padre, por favor, podría... Sì. Questo libro che abbiamo qui alla sinistra. Este libro que tenemos a la izquierda es un breviario que ha sido guardado por 500 años. Bueno, más de 500 años, cerca de 515 años. Santa Catalina nació en Boloña, Italia, en el aniversario de Nuestra Señora, 8 de septiembre de 1413. Su padre, miembro de la nobleza de Ferrara, era también un abogado muy respetado y conferencista de la famosa Universidad de Boloña. Su madre, también de la nobleza, era muy devota y se dedicaba al enriquecimiento del alma de su hija. Catalina era siempre obediente y muy dulce, a diferencia de muchas de su clase que tendían a ser orgullosas y vanidosas. Como su padre estaba al servicio del marqués de Ferrara, la pequeña familia se mudó de Boloña. La piedad de Catalina llamó la atención del marqués, quien la escogió para que fuera dama de compañía de su hija Margarita. Una muchacha muy brillante, Catalina sobresalía en todos sus estudios, sobre todo en gramática, literatura, poesía y aritmética, así como en pintura y música. Si no hubiese escogido la vida religiosa, probablemente hubiese destacado en música, hubiese sido aclamada como pintora. La educación que recibió, incluyendo el latín, le permitió escribir una profunda poesía, comparándose con los grandes poetas de su tiempo. Ella imprimió su breviario con sus propias manos y lo ilustró bellamente, basado en su talento como pintora. A la casa del cielo la persuadió desde una temprana edad, conduciéndola a la Sagrada Escritura y las obras de los padres de la iglesia. Una vez que su mente y corazón pertenecían al Señor, ella se abandonó totalmente a Él y a sus planes para con ella. Esto era importante, pues Catalina pronto necesitaría consuelo, ya que su padre murió y su madre se volvió a casar y finalmente su mejor amiga Margarita se fue a Rímini. Catalina prefirió quedarse en Ferrara. Con el fallecimiento de su padre, Catalina se convirtió en una rica heredera y consecuentemente en el blanco de amigos y familiares que querían casarse con ella o que conocían algún caballero fino que quería casarse con ella. Pero a la edad de 14 años, ella había hecho un compromiso de amar al Señor y a nadie más, y diciendo adiós al mundo, entró a una nueva comunidad religiosa compuesta de mujeres piadosas que seguían la regla agustina. Años más tarde se convirtió en comunidad franciscana. Cada vez que nos encontramos bajo ataque del enemigo de Dios, es difícil recordar que Dios está a cargo y que Él está permitiendo esto para fortalecernos para batallas más difíciles. La alegría se acabó. Dios permitió que Satanás tentase a nuestra pequeña Catalina, pero la hermana Catalina no era tan pequeña como para no rechazar al demonio. Ella lo rechazó. Ten por seguro, espíritu del mal. Pero en lo que parecían 5 interminables años, desde los 15 hasta los 20, el príncipe de las tinieblas atacó sin piedad a Catalina. En su libro Los 7 brazos espirituales, nuestra futura santa describió las batallas peleadas y ganadas, algunas casi perdidas. Ella padeció el horror de esos años y posteriormente escribió sobre esas experiencias dolorosas, de modo que las novicias a su cargo estuvieran prevenidas para no caer en las garras del padre de las mentiras. Ella derramó muchas lágrimas, algunas veces eran lágrimas de sangre, como la de su Salvador, quien lo hizo antes que ella. Al final ella conquistó al enemigo, la cruz triunfó, Dios era el victorioso. Sufrió muchas heridas gloriosas en esas batallas que le recordaban siempre sobre la verdad, que Satanás está vivo y que nunca descansa, pero también que Dios está siempre cerca y nunca estamos solos. Debido al poder de obediencia de Catalina y sabiendo de la destrucción causada por un acto de desobediencia,
Satanás atacó sin piedad a Catalina. En primer lugar, trató de decir Santa Catalina era una hermana, una religiosa, y Santa Catalina tenía dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y esas dudas eran alimentadas grandemente por el enemigo, quien se dirigía a ella desde la cruz y que también se le aparecía bajo la apariencia de la Virgen María y le decía y le llenaba la cabeza con todas estas dudas. Y era solamente al comenzar las noches que ella comenzaba a tener todas estas confusiones y estos dolores, y se daba cuenta que el Señor es un Señor de paz y no de confusión. Entonces empezó a darse cuenta que era el demonio quien le hablaba. Nuestro Señor entonces le habló y le aclaró todas sus dudas, haciendo que conociera que Él estaba presente realmente en la Eucaristía, que sí estaba presente. Así que a ella se le aclararon sus muchas dudas. Our Lord then spoke to her and clarified all her doubts, letting her know that He is truly present in the Eucharist. Pero ¿no es este un bello regalo para nosotros? ¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida hemos tenido dudas de la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Hemos visto esto por años, inclusive lo hemos visto en algunos sacerdotes que han tenido dudas sobre la presencia real en la Eucaristía. Y estas dudas, estos temores son alimentados por otros que no creen y ejercen presión sobre esto. Y sin embargo, aquí está una santa, una de nuestras santas preciosas, quien tenía dudas sobre Jesús. ¿Era quien se le aparecía o no? Y que si estaba presente realmente en la Eucaristía. Y Satanás se le aparecía bajo la apariencia del crucifijo y de la Santísima Virgen para causarle más confusión en su vida. Pero nuestro Señor Jesús vino en su ayuda y le confirmó que Él está realmente con nosotros. Él viene verdaderamente a nosotros durante la... Cuando ella recibía la Sagrada Comunión, sentía y probaba la dulzura, la carne verdadera del Cordero Inmaculado Jesucristo. En acción de gracias al Señor por haber derrotado al enemigo en la confusión de la Eucaristía, Catalina se convirtió en una defensora de la comunión frecuente, de la comunión antes que se convirtiera en una práctica aceptada por la Iglesia. A quien el Señor ama, Él censura y castiga. Nuestro Señor nunca dejó sola a Catalina y menos lo olvidó. Dios le dio una pequeña prueba del juicio final durante uno de sus éxtasis. Esto fijó tal imagen en su mente que desarrolló una repulsión intensa hacia las transgresiones, por pequeñas que fueran. Después de la muerte de su fundadora, las monjas enfrentaron tiempos difíciles. Estuvieron a punto de cerrar, pero gracias a la generosidad del marqués Nicolo III, fueron capaces de continuar. Lamentablemente, la crisis financiera se hizo más crítica y parecía como que se había hecho realidad su pesadilla más grande. Al mismo tiempo, Catalina era bombardeada por amigos bien intencionados que le pedían al Papa que la liberase de sus votos religiosos. Ella oraba implorando al cielo contra estas tentaciones que invadían su alma. El Señor respondió a su dulce novia, asegurándole que era su deseo que ella permaneciese en el monasterio y que tuviera miedo. Las cosas mejoraron. Catalina se convirtió en la portera. Ella tomó esto muy en serio y muchas veces interrumpía su trabajo, incluso sus oraciones, para atender a los visitantes que llegaban. Había un peregrino que acudía frecuentemente pidiendo por las almas. Para retribuir la generosidad de Catalina, él le dejó un tazón pequeño que decía había sido usado por la Virgen María para calmar la sed de su hijo. Catalina atesoraba esta reliquia con gran devoción. Ella pensaba que se lo había dejado a guardar y que se lo tenía que devolver, pero él nunca regresó. Más tarde en su vida se le apareció San José y le dijo que era él con quien ella había sido tan generosa. Nuestro Señor, satisfecho grandemente con la forma en que Catalina manejaba sus sufrimientos, empezó a colmarla de dones. Surgieron conversiones. En mayo de 19 de 1451, el día en que San Bernardino de Siena estaba siendo canonizado en Roma, Catalina oraba para que todos los que asistían a tan gloriosa ocasión recibieran bendiciones especiales. De repente entró en éxtasis. Ante ella se encontraba su ángel guardián. Él descendió sobre ella y la transportó místicamente hasta la canonización. En medio de la emoción de este gran momento, Catalina no pensaba en sí misma, sino que su corazón se llenó de su hermano, quien había permitido a Satanás que tomara su vida.
Ella rogó al nuevo santo para que interceda por su conversión. Su petición fue concedida. Su hermano abandonó su vida pecaminosa, volvió a Dios y vivió una vida santa y virtuosa hasta su descanso eterno. Catalina le encantaban las tareas más humildes. Una que le encantaba en particular era la fabricación de pan. Un día había terminado de colocar el pan en el horno cuando sonó la campana para la oración. Siempre obediente, Catalina hizo la señal de la cruz sobre cada uno de los panes y se dirigió a la iglesia dejando que el pan se horneara. Cuando pudo regresar a la cocina horas más tarde, estaba segura que el pan se había quemado. Pero al contrario, el lugar se encontraba lleno del aroma más delicioso. Cuando abrió el horno descubrió que los panes no solo no se habían quemado, sino que tenían un encantador color miel. Las monjas comentaban que el pan era el mejor que habían horneado jamás. Este hecho se hizo conocido como el pan de la obediencia y nos recuerda a nuestra Madre María, quien había obedecido. Igual que Santa Teresa de Ávila, Catalina encontraba a Jesús en todas partes, inclusive entre ollas y sartenes. Ella nunca perdía oportunidad para orar, meditar y contemplar al Señor en su bondad. Aún en su misma tarea encontraba a Dios haciendo de cada tarea una oración. Aunque Catalina era totalmente feliz con sus tareas humildes, Dios tenía planes diferentes para ella. Fue elegida maestra de novicias. Ella protestó y dijo que no se sentía capaz o merecedora de tan importante responsabilidad, pero obedeció. Ella enseñaba a las novicias no solo con palabras, sino con el ejemplo de cómo vivir una vida de mansedumbre cristiana por medio de la humildad, caridad y obediencia. Y un acto de humildad que las tocó a todas fue su insistencia de que le corrigiesen cualquier falla que notase. Dios es un Dios de orden y balance. Como Catalina estaba siendo bombardeada con ataques a través del príncipe de las tinieblas, Dios estaba balanceando la situación, otorgándole visiones, éxtasis y favores especiales, tales como el don de la profecía. Había un bello crucifijo en la celda de Catalina. Un viernes, ella se estaba arrodillando ante él, llorando, recordando la pasión de nuestro Señor en el Gólgota, cuando Jesús le habló. Él le reveló su dolor en la cruz, la aflicción dura y amarga que sentía. Estaba hablando del gusto amargo de la infidelidad y rechazo de sus hijos, más amargo que la hiel que le ofrecieron para beber. No estaba hablando de su corazón siendo traspasado espiritualmente antes de ser destrozado por la espada del centurión, por aquellos que simplemente se pararon ante él y lo hicieron nada. Pero él dijo con dolor que no habían dolores tan fuertes como aquellos que tuvo que soportar viendo sufrir a su madre al pie de la cruz. Él le agradeció a Catalina por compartir su cruz meditando sobre su pasión y le dijo que la recompensaría por todos sus esfuerzos en difundir su devoción a otros. En otra oportunidad, en víspera de Navidad, en vez de una anticipación alegre, Catalina se encontraba sufriendo la más dura de las pruebas. Se sentía sola, sentía que Jesús le retiraba su amor divino. Ella había estado llorando día y noche, por días. Catalina pidió permiso a su abadesa para una vigilia ante el Santísimo Sacramento. Pidió permiso para recitar 1000 Aves Marías en honor de su consoladora, la Madre de Dios. Santa Catalina tuvo una visión de nuestra Santísima Virgen y vio que la Santísima Virgen estaba cargando a Jesús en sus brazos y ella le dio a Jesús a Catalina y él abrazó a Santa Catalina. Santa Catalina tenía la firma de Jesús en cada 2 páginas de su breviario. Del Niño Jesús. La firma del Niño Jesús en el breviario, y Catalina no solamente hizo el breviario a mano, sino que hizo las miniaturas que ven en dicho breviario y era muy creativa. Ella también pintó al Niño Jesús, le hizo las ropas, era muy talentosa, muy talentosa. Y ahora, debido a que Catalina nació en Boloña de una madre que era de la nobleza de Boloña, los ciudadanos insistían que debía haber en su ciudad una casa de estas monjas devotas de claustro, con Catalina como abadesa. Mucho antes, Catalina y las monjas tuvieron que abandonar el monasterio en Ferrara y los pueblos que amaban. Ellas partieron, todas ellas, en medio de la noche, pues era muy triste decir adiós, pero pronto descubrieron que a los lados del camino se encontraban personas del pueblo iluminando su paso con antorcha. Los descorazonados habitantes de Ferrara habían descubierto que sus religiosas se estaban yendo y no querían dejar de verlas. Pero en Boloña las calles se encontraban llenas de gente que cantaban alegremente: bendito el que viene en nombre del Señor. El espíritu de humildad, obediencia y pobreza y alegría llenaban el nuevo monasterio. La vocación creció.
Como la santidad de Catalina y sus monjas se hizo conocida por toda Italia, se hizo necesario agrandar el monasterio para acomodar a todas las futuras monjas. Catalina trabajó para hacer de este recinto un lugar sagrado, lleno con monjas practicando una vida de verdadera santidad. Catalina vivía aún más de lo que enseñaba, de lo que era, de lo que decía. Ella amaba tanto a su Dios y a veces se profundizaba tanto en la visión que tenía de él que las monjas les era difícil traerlas a la realidad. Catalina y las monjas oraban no solo por su salvación, sino hacían penitencia y mortificación por la expiación de los pecados y crímenes cometidos contra el Señor. Por medio de la oración viene la santidad y por medio de la santidad vienen los milagros. El pueblo de Bolonia había tenido razón. Con las monjas ellos serían bendecidos. Los milagros comenzaron a suceder en el monasterio de Bolonia. Una de las monjas se encontraba trabajando en el huerto arando la tierra y limpiando las hierbas malas y cortaba la alta hierba con una hoz cuando de repente ésta golpeó su pie derecho y se lo arrancó de la pierna. Al escuchar su dolor en agonía, las monjas corrieron para ver lo que pasaba. Cuando llegó Santa Catalina, inmediatamente empezó a orar a nuestro Señor, pidiendo misericordia por esta hija de Dios. Con eso hizo la señal de la cruz sobre el pie cortado y lo puso junto al resto de la pierna. Este se curó y no quedó la más mínima señal del accidente. La pierna estaba tan buena como antes del accidente. Después de la crisis, Catalina le dijo a la joven hermana que cuidase de su pie como si fuera propiedad de Catalina. Ahora, Catalina no tenía un tiempo especial para escribir su tratado sobre los 7 brazos espirituales. Ella realizaba todas sus tareas fielmente y entonces encontraba un tiempo en medio de sus interrupciones y continuas distracciones y en la noche después de las oraciones que había rezado fielmente. Como maestra de novicias, como abadesa, sus hijas eran primero. Ella escribió el tratado de su estricta obediencia a su confesor, rogándoles que lo mantuviera alejado de las otras hermanas mientras estuviera con vida. Su deseo era que se leyera después de su muerte y luego que sirviese para la formación de las otras. Mientras se encontraba en el monasterio de Ferrara, ella escondió el libro entre las cubiertas de cuero de la silla, confiando que estaría seguro allí. Pero un día una de las monjas se encontró y lo mostró a las otras hermanas. Hecho eso, Catalina quemó el libro, pero Dios le ordenó que lo escribiese nuevamente. Esta vez, sin embargo, como italiana obstinada y como soldado de Cristo, ella estaba determinada a mantener eso escondido durante el resto de su vida. Por lo tanto, cuando se mudó del monasterio de Bolonia, ella lo escondió en su colchón donde estaría seguro de ojos inquisidores. Cuando se encontraba en agonía, se lo entregó a su confesor. Con él juramentó sobre su cuerpo agonizante que se entregase una copia al monasterio de Ferrara y que el original se quedase. Un conocimiento del latín brilla en su poema Rosarium. Ella concluye su meditación de los 15 misterios del Rosario con estas palabras tiernas y cariñosas a uno a quien ella amaba y quien la amaba a ella. Me lleno de lágrimas cuando pienso en el día que me reúna contigo. Catalina cariñosamente representaba a la Virgen María con el niño Jesús. Estaba ella recordando aquella vez cuando la Santísima Virgen colocó el niño Jesús en los brazos de Catalina. La educación de Catalina incluyó el aprendizaje de un instrumento. Entre sus reliquias había un violín, el cual ella tocaba a menudo. Catalina empieza el camino de la cruz final. Su frágil constitución, compuesta de ayunos y penitencias por la expiación de los pecados del mundo. Catalina había preparado a las hermanas para este viaje final. Ardiendo en fiebre, pidió que su cama la moviesen al medio del dormitorio de las monjas, donde podría dar a sus hermanas su última dirección espiritual. Ella esperaba alegre ver la visión beatífica de su esposo en el paraíso. Su larga espera estaba por terminar, pero ella no contaba con las oraciones de las hermanas. Una de ellas, la hermana Madeline Rosa, de 15 años de edad, estaba asignada a Catalina, que se encontraba en cama. Un día, después que la joven hermana había lavado los pies de la madre Catalina, ella se encontraba tan llena de amor y devoción hacia su abadesa que agachó y le besó los pies. Las hermanas ya miraban a Catalina como santa. Considerando la inocencia juvenil de la joven hermana, Catalina la reprendió suavemente y le prohibió bajo el voto de obediencia que lo volviese a hacer. Inspirada por el Espíritu Santo, la novicia respondió: mi querida madre, hay tal escena celestial que emana de aquellos pies que simplemente me siento impulsada a hacerlo. Sin embargo, si usted me prohíbe hacerlo a mí, usted no podrá evitar que la gente después de su muerte de todas partes del mundo se arrodillen con reverencia y besen sus pies. Estas palabras serían cumplidas y la veneración de la santa continuó por 5 siglos. Catalina se ponía más y más débil. Creyendo que era el final, las monjas llamaron a un sacerdote, quien trajo la extrema unción de la iglesia.
Todas ellas se encontraban llorando y Ella llorando. tuvo una visión de nuestro Señor Jesús. Él se encontraba sentado en su trono. Había un ángel con él y el ángel estaba tocando el violín. Él estaba cantando al acompañamiento del violín, su gloria va a radiar en ti. Catalina decía que la música era muy dulce, ella sentía como si su alma se saliese de su cuerpo. El ángel disparó una flecha a su corazón místicamente y ella tuvo la misma transverberación del corazón, igual que Santa Teresa de Ávila. ¿Quién más? ¿Quién más? De San Juan de la Cruz, y entonces encontramos ayer que Gima y el Goni. Pero su trono Jesús estiró su brazo y la trajo más cerca a él y explicó todo el significado del mensaje de los ángeles. Él le dijo a ella que había estado supuesta a morir debido a esta última enfermedad, pero debido a las oraciones de las monjas, especialmente a la de una de ellas, se le había permitido que viviera un poco más. Ella le dijo entonces a las alegres monjas que el Señor la perdone, pues a través de sus oraciones me han mantenido en este mundo. Catalina se mejoró tan rápido y completamente que las monjas pensaron que ella estaría por un largo tiempo. Pero ella sabía que le quedaba poco tiempo para preparar a sus hijas para su ida a casa donde su esposo. Su meta, la santificación de las monjas. Era febrero 25, el primer viernes de Cuaresma. Catalina llamó a las monjas y les dijo suavemente que estaba por dejarlas, pues había esperado tanto por este viaje hacia su Señor y esposo. Ella les habló por 3 horas, hablando del cielo y de cómo la familia celestial estaba preparando un lugar para ella. Nadie podía imaginarse el dolor que estaba experimentando. Su cabeza le martillaba. Había perdido mucha sangre, la fiebre maltrataba su cuerpo endeble. Sin embargo, ella las estaba dejando con una misión de cumplir fielmente con las reglas de su madre Clara, de amarse todas como hermanas y cumplir con la voluntad de Dios. Ellas les aseguró que si ellas todas, las que las siguiesen, fuesen fieles a esta promesa, ella las protegería ahora y para siempre. Les recomendó recordar a la madre vicaria. Catalina era suave pero enérgica al hablarles a ellas, al prepararlas para su asentimiento al Calvario y luego al cielo. Durante su última semana ella se confesaba muy seguido. Cada vez el sacramento de la misericordia llenaba su cara más y más con una paz y un gozo. Ella entregó su tratado de los 7 brazos espirituales a su confesor. Luego, volteándose a las hermanas, les pidió perdón por las veces que había fallado y por cualquier dolor que pudiera haberles causado. Luego entró en agonía. Compartiendo las últimas horas de su Salvador, se volvió a las hermanas que lloraban. Sus ojos brillaban, pues iba al encuentro de su esposo, aunque triste porque las iba a dejar. Ella murmuró el santo nombre de Jesús 3 veces por cada persona de la Santísima Trinidad y ya no habló más. Nuestra preciosa Santa Catalina falleció con su Salvador, su Madre María y todo el ejército celestial de ángeles escoltándola a su casa. Catalina no tenía todavía 50 años de edad. Su familia, que había empezado con 18 monjas, cuando se fundó el monasterio en Bolonia, había crecido hasta albergar a 60 monjas y todas ellas se encontraban rodeando a su madre. Los milagros empezaron a sucederse inmediatamente. Cuando las monjas colocaron su cuerpo ante el Santísimo Sacramento, ella inclinó su cabeza. Ella estaba adorando aún después de su muerte al Señor que había sido toda su vida. La Eucaristía había sido siempre la presencia verdadera de su Señor y ni siquiera el ángel de la muerte podía evitar que lo adorase. Mientras ella se encontraba con él en el convento donde reposaban sus restos, ella lucía tan bella que era difícil de creer que estaba muerta. Pero cuando se terminó la misa fúnebre, las monjas empezaron a llorar inconsolablemente. Ellas procedieron a llevar el cuerpo al cementerio del monasterio y observaban cómo su madre las dejaba, o así pensaban. Las hermanas se turnaban para arrodillarse ante la tumba en señal de guardia y oración. Siguiendo la antigua regla franciscana, Catalina fue enterrada en la tierra sin ataúd, pero las hermanas no pudieron soportar ver a su amada madre sepultada sin honores especiales. De esta manera, ellas pidieron permiso para exhumar su cuerpo y colocarlo dentro de un ataúd conveniente a su abadesa y luego enterrarla nuevamente. Ellas abrieron la tumba. Para su dolor descubrieron que la tabla de madera que se había colocado sobre su cuerpo para protegerla se había roto bajo el peso de la tierra mojada a consecuencia de los días de mucha lluvia. La tabla había aplastado la cara de Catalina y había causado otras heridas que ahora estaban sangrando. Ellas levantaron el cuerpo suavemente de la tumba y la llevaron al monasterio. Ellas rezaron al pie de la santa por días. Su cara recuperó su antigua dulzura. Las heridas en su cuerpo sanaron y este regresó a la normalidad. Como si esto no fuera suficiente, la rigidez cadavérica todavía no se había dado. Ella estaba tan flexible como el día que respiró por última vez. Ahora la manera más rápida para que se descomponga un cuerpo es en el agua,
Y aún así, Catalina se había remojado en el agua y su cuerpo todavía estaba intacto. Al igual que su suave fragancia todavía llenaba el monasterio. Cada vez que ellas trataban de llevarla a la tumba, una fuerza misteriosa las empujaba hacia adentro, llevándolas hasta el coro. Ellas tomaron esto como una señal de que Catalina tenía que ser colocada cerca del altar del Santísimo Sacramento. La Iglesia no determina la santidad de una persona basada en los dones que hayan recibido durante su vida, sino por la vida virtuosa que han vivido de acuerdo a su vocación. Sin embargo, se requieren 2 milagros que surgen de sola intervención de aquel cuya causa está abierta después que él o ella han muerto. Los milagros durante la vida no cuentan, realmente no cuentan. En el caso de Catalina, los milagros se sucedieron de repente. Las monjas en el monasterio comenzaron a recibir la misericordia de Dios por medio de su intercesión. Así como una ciudad no puede ser ocultada en una montaña, tampoco se pueden ocultar las noticias de las gracias y milagros especiales de Dios. Y lo mismo pasaba con nuestra santa. Las noticias se propagaron pronto a la gente de todos los estratos sociales, ricos y pobres, príncipes y campesinos, acudieron de todas partes de Italia y luego del extranjero para obtener gracias especiales de Dios. Quizás uno de los milagros más grandes es el cuerpo incorrupto de nuestra santa, sentada en un trono real en la capilla, a la izquierda del altar principal en la iglesia del Corpus Domini en Bologna. Permanece intacto, nunca se ha descompuesto en 500 años. Al comienzo, después que se dieron cuenta que no podían colocar su cuerpo en la tumba, 4 monjas llevaban el cuerpo de Santa Catalina a la sala de una camilla de madera cada vez que venían los visitantes para ver el cuerpo cuando los fieles querían venerar a la santa. Esto prosiguió por 12 años. Entonces las monjas decidieron que los fieles podían verla mejor si la sentaban en una silla. Para su asombro, su cuerpo, que no había perdido nada de su flexibilidad y el rigor mortis no se había hecho presente, se puso rígido y las monjas no podían colocarle la silla. Fue solamente cuando la abadesa le ordenó que lo hiciera, Catalina en obediencia se dejó sentar en la silla. Desde el mismo comienzo, los milagros y fama de Santa Catalina trajeron gente de todas partes del mundo. No solamente los creyentes llenos de fe que enriquecen y llenan nuestra bella iglesia, sino también futuros santos, reyes y reinas eruditos. Entre los primeros en acudir se encontraba la reina Isabel de Nápoles, quien vino a honrar a nuestra santa y le dejó su anillo como señal de afecto. Ella fue seguida por papas, uno de los cuales era el Papa Clemente VII, cardenales, incluyendo a San Carlos de Borromeo, quien le regaló una vestimenta bellísima, emperadores, príncipes y toda clase de personajes. El Papa Clemente VII leyó el compromiso de celebrar la Santa Misa en honor de Santa Catalina el 9 de marzo. Se convirtió en un día festivo. Él inscribió su nombre en el calendario de santos en la Iglesia Católica Romana. Él fue seguido por otros papas que concedieron indulgencias y privilegios a los peregrinos que acudían a venerar a la santa. El proceso para su canonización concluyó solemnemente en el Domingo de Trinidad, 22 de mayo de 1712, cuando el Papa Clemente IX proclamó al mundo entero a la Iglesia Católica Romana que teníamos una santa. Esperamos que lo aprendido acerca de ella a través de este programa haga que ustedes se vuelvan a ella con toda su cabeza y su corazón. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.